sigo yo y después en la otra sesión sigo yo, así que van a tener sobredosis de Mascheroni. Bueno, le propuse este tema a Guillermo como para tratarlo, porque la plasmaféresis, él me decía que ustedes no tienen plasmaféresis aquí, no sé si es que nadie tiene o no tiene él en su hospital, pero es una herramienta cuyo uso queda a veces un poco difuso porque no se le da un tratamiento dentro de la nefrología, me parece abarcativo y que sea relativamente establecido cuándo usarlo y cuándo no. Voy a tratar de comentarles algo al respecto. Yo quisiera que esto ande más rápido. Bueno, más fácil. Bueno, básicamente la disponibilidad habitual en la situación clínica son dos sistemas de plasmaféresis. En realidad, la aféresis, es decir, el mecanismo por el cual se separa de la sangre diferentes elementos para descartarlos o bien reemplazarlos por otros, tiene muchos aspectos, después se los voy a mostrar, pero lo que está a disponibilidad habitual del nefrólogo son la plasmaféresis con dos sistemas. Un sistema centrífugo para separación de las células y eliminar el plasma. Fíjense que esto es donde se realiza el proceso y todas las células se separan, le van a retornar al paciente y el plasma se va a descartar por esta vía y esto va a ser reemplazado por diferentes sustancias, volviendo al paciente sus células originales y el reemplazo que le hayamos indicado. Y el sistema de plasmaféresis por filtro de fibra hueca, que es un sistema de ultrafiltración muy intensa, por lo cual el plasma se colecta en una bolsa aparte, se reemplaza con diferentes sustancias y le vuelve al paciente todos sus elementos formes concentrados y con la solución de reemplazo, y con esto se cumple un mecanismo relativamente similar al procedimiento anterior. Este sistema suele estar más disponible en los servicios de nefrología porque con una máquina de diálisis y un módulo aparte con el filtro correspondiente cualquiera lo puede hacer. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el año 91 con las máquinas Fresenius, venía un módulo, una de ellas tenía un módulo Fresenius que tenía como un gabinete al costado, donde se ponía una tubuladura muy grande con una bolsa y ahí se colectaba el plasma, y era relativamente fácil hacer la plasmaféresis. Después, cuando los nefrólogos, por lo menos en Argentina, fuimos perdiendo protagonismo para hacer los procesos de aféresis, lo tomaron los hematólogos y ellos trabajan más con los sistemas centrífugos, así que en Argentina por lo menos son los hemoterapistas son los dueños de este sistema. Bueno, el mecanismo de cada uno, fíjense que el sistema de centrifugación y fibra hueca, aplicación de fuerza centrífuga para separar las células, permite separar moléculas de mayor peso molecular, no son solamente las que pasan por el filtro, sino que se separa. Entonces todo lo que está en el plasma sale, o sea que hay un mayor... Esto soy yo. Hay un mayor clearance de inmunocomplejos y de IgM, que es una macromolécula, y está habitualmente en los servicios de hemoterapia, pero tiene el problema que puede provocar una mayor pérdida de plaquetas. La anticoagulación generalmente se hace con citrato. Siempre que utilicen citrato en grandes cantidades o en grandes volúmenes, tienen riesgo de hipocalcemia y de alcalosis metabólica. Cada molécula de citrato se cataboliza a 3 moléculas de bicarbonato. Y bueno, el riesgo de hipocalcemia, como les decía. La plasmaféresis por fibra hueca son filtros de bastante permeabilidad, tienen un adecuado clearance de inmunoglobulina G y suele estar disponible en los servicios de diálisis. Pero acá tiene mayor riesgo de hemólisis por las altas presiones que son sometidas a la sangre, ¿no? Se utiliza heparina como anticoagulante y acá sí tiene un poco más de riesgo de sangrado. El citrato es un anticoagulante no vital, generalmente para el circuito extracorpóreo únicamente, y acá hay un poco de riesgo de sangrado. La reposición generalmente es con albúmina humana en la mayor cantidad de los casos, se use cual se use, excepto el plasma fresco congelado en casos de riesgo de sangrado o en el síndrome urémico hemolítico y la PTT. Bueno, a través del tiempo se han desarrollado diferentes sistemas y fíjense ustedes que estos son los pesos moleculares, los medidos en Dalton y en kilodalton, y fíjense que llegamos hasta la citoféresis que hay para sacar específicamente o linfocitos o granulocitos, que se limita al tema de las células, y la plasmaféresis en general, excepto al nivel de las células, es efectiva como para sacar todo el resto de las sustancias que están en el plasma.
Fíjense que en los países asiáticos, sobre todo que se utiliza mucho, existe plasmaféresis, doble filtración, criofiltración, adsorción plasmática, que se utilizan cartuchos con diferentes proteínas que captan, absorben, no absorben, absorben con D determinada sustancia específica de acuerdo al ligante que tenga el filtro, y lo que les decía de la citaféresis, que puede sacar linfocitos o granulocitos. Es decir, hay un montón de métodos, yo voy a hablar exclusivamente de esto, pero cada uno de estos tiene una indicación específica. Los mecanismos de acción es que se produce el reemplazo de varios litros de plasma con reemplazo del volumen. Al final de todo les voy a mostrar cómo se calcula el volumen plasmático de cada persona. Reemplazo de varios litros con reemplazo volumétrico con cristaloides o coloides, generalmente albúmina del 5%. Se remueve aproximadamente 150 gramos de proteína, de cual las 2/3 partes aproximadamente son de albúmina y 1/3 de globulinas. Aunque el anticuerpo patológico que queremos remover puede llegar a significar solamente menos del 1% de la cantidad de proteínas que filtramos. Es un costo alto, pero la verdad que muchas veces vale la pena. Y la plasmaféresis remueve anticuerpos, inmunocomplejos, proteínas de complemento, factores de la caja de coagulación y varias cosas más de acuerdo al método que se utilice. Fíjense ustedes que ya aquí se empiezan a listar algunas de las enfermedades renales y de el patógeno supuesto específico que estamos apuntando para sacar, pero también puede haber en la púrpura trombocitopénica trombótica la extracción de factores patogénicos como son inhibidores del ADAMS13, que ustedes deben recordar, yo se los mencioné el año pasado que era esto, inhibidores del ADAMS13, y a la vez con el suero que le ponemos, el plasma fresco congelado, reponer ADAMS13 que no esté inhibido, y un montón de citoquinas y sustancias inflamatorias. Generalmente esto lo usamos como para todas las glomerulopatías, que son todas enfermedades autoinmunes. Siempre tenemos que recordar esto, las glomerulonephritis son por definición enfermedades autoinmunes. ¿Y cómo se lo define? Aquella enfermedad que produce destrucción de células autólogas o de órganos mediado por el sistema inmune. Depende de la naturaleza de la enfermedad, los mecanismos en juego pueden ser el sistema inmune celular mediada por células T o humoral mediada por anticuerpos. Una definición muy rápida. ¿Y qué son las citoquinas que ya les mencioné? Son proteínas o glicoproteínas con un peso molecular bajo, 80.000 Dalton o 80 kilodalton. Saben ustedes que el Dalton es una medida de peso de masa, y un Dalton es la 12ª parte de la molécula del carbono no combinada. Por eso el peso molecular del carbono es 12, porque el Dalton, 12 Dalton. Por eso esa es la forma que se mide. Así que todo esto, todas las medidas que ustedes ven son en relación a esa medida, a la 12ª parte de la molécula del carbono. Bueno, estas citoquinas tienen un efecto autocrino o paracrino sobre receptores de la superficie celular de células inmunes, sea células C, T o monocitos. Actúan a muy bajos niveles de dosis, picogramos o nanogramos por mililitro, controlan la interacción celular inmune y regulan la respuesta inmune, son producidas continuamente pero tienen una vida muy corta, y los niveles en sangre dependen del balance que existe entre cuál es la tasa de producción y cuál es la tasa de catabolismo. Obviamente en las situaciones, hay varias enfermedades hematológicas que un famoso hematólogo llamó a la enfermedad una tormenta de citoquinas. Es decir, en esa enfermedad, un tipo de leucemia, se producía una tormenta de citoquinas por el proceso inflamatorio que se producía, y ahí estaba el daño del sistema inmune. Bueno, en este gráfico ustedes, se los dejo 30 segundos, así recuerdan de memoria todo lo que son las citoquinas y las interacciones. No, esto es simple, por supuesto, yo tampoco lo recuerdo, pero es simplemente para que vean qué complejo que es esto, y qué complejo es esto en la fisiología. Cuando se produce la fisiopatología, esto es mucho peor. Entonces, ¿de qué modo podemos ir a llegar a disecar la acción de cuál es la acción de la interleuquina 2 o la 4 o alguna otra citoquina, ¿no es cierto? Entonces, para esto, por lo menos por ahora, nos sirven estos métodos cuando no tenemos muy claro que pueden barrer con una gran cantidad de citoquinas cuando estas están siendo patogénicas.
Aquí tienen las proteínas habituales que hay en el plasma y sus pesos moleculares. Fíjense que la IgG tiene un peso molecular bajo, esto está medido en kilodalton. La más pesada es la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina en realidad tiene un peso molecular de 190, pero como es una estructura pentamérica, van 5 moléculas siempre, por eso pesa tanto, y pesa casi lo mismo que la alfa macroglobulina. Y aquí tenemos cómo actúa la plasmaféresis con cada uno. Si uno cree que con un proceso plasmaférico dice le barrí todo, fíjense que no. Fíjense que si tenemos una IgG que es patógena, fíjense que con un procedimiento de plasmaféresis barremos 34%, y en ese nivel, con alguna variación, estamos prácticamente entre todas las proteínas habitualmente, un poquito más con las paraproteínas. Hay una variación del potasio hacia abajo, que se pierde, el sodio y la glucosa no cambian, el bicarbonato sube, el bicarbonato baja, el cloro aumenta. Y las enzimas, tanto hepáticas como musculares y algunas enzimas de transporte, bajan entre 30 y 40 y 50%. Estas se reponen más rápido, estas tardan bastante más en reponerse. Ahora, si yo quiero barrer mucho IgG, tengo que hacer por lo menos para el 85% 5 procedimientos de plasmaféresis. Este cuadro, cuando ustedes lo tengan, se lo guardan, porque esto no es tan fácil de encontrar ni de recordar. Bueno, las indicaciones... hay muchos cuadros que van a ver. Voy a ir un poco más rápido para algunas cosas. Y las indicaciones se definen por la eficiencia basada en estudios controlados, la probable eficiencia no en estudios controlados, no para todos hay estudios controlados, y hay una cuestión de eficiencia debatida, entre las que está, aquí no figura la zona, está el lupus acá, pero el lupus es una probable eficiencia, no un estudio controlado. El lupus es uno de nuestros grandes problemas con la cuestión de la plasmaféresis. Voy a pasar esto y voy a ir directamente aquí. La Sociedad Americana de Aféresis probablemente establece los estándares de acuerdo a los estudios controlados que haya para cada patología, y esta revisión está de hace muy poquito, y establece, sí, una categoría 1 para una enfermedad, que son los desórdenes para los cuales la aféresis es aceptada como primera línea de tratamiento, sea sola o con otro tratamiento, en conjunción con otros modos de terapia. Así que la categoría 1 es decir, esto está probado que sirve. El ejemplo que se pone siempre es el síndrome de Guillain-Barré. La categoría 2 son las alteraciones en las cuales la plasmaféresis es una segunda línea de tratamiento, sola o con algo combinado. La categoría 3 dice que el óptimo rol de la aféresis no está establecido, y esto se establece de acuerdo al criterio del médico, que es el caso del lupus. Y la categoría 4, directamente, prácticamente acá no está indicada o podría llegar a ser peligroso utilizarla. Bueno, entonces, ahora me voy a referir un poco a nuestras patologías más habituales. La vasculitis por ANCA. Ya bastante mostró Fernando hoy a la mañana, pero fíjense que la vasculitis con ANCA no es una sola entidad. Aquí lo clasifica, le da categoría 1 cuando el paciente está dependiente de la diálisis, que es lo que le voy a mostrar donde mostró eficiencia. En el grupo de pacientes que tienen vasculitis ANCA positivo y que llegan a un estadio donde tienen dependencia de diálisis. En ese grupo hay una indicación. Cuando tienen hemorragia pulmonar difusa y cuando hay independencia de la diálisis es una categoría 3. Aquí no está probado. De acuerdo al criterio de cada uno se le hará o no de acuerdo a cómo esté el paciente. Bien, hay varios trabajos, y fíjense que este trabajo de Glockner con 26 pacientes no mostró beneficio. Este trabajo de Pusey, así se dice, Helmut Pusey. Esta palabra en inglés tiene una connotación muy mala para los que hablamos castellano. Por eso hay que fijarse muy bien cómo uno la dice. Yo la dije mal una vez en Estados Unidos y me retaron mucho. Así que hay que decir Pusey. Y es un doctor bastante famoso. Bueno, él fue el que demostró en un grupo nutrido de pacientes que había beneficio cuando había dependencia de la diálisis. Otro trabajo de Sauna no mostró beneficio. Un metaanálisis encontró que podía disminuirse el endpoint compuesto de falla renal terminal y muerte. Y otro estudio retrospectivo mostró que existía beneficio en algunos pacientes con una función renal un poco menos alterada.
Este es el trabajo de Pius, y fíjese que en los pacientes que tienen creatinina menos de 5,7, esto corresponde a 500 micromoles. Vieron ustedes que los europeos miden en micromoles, hay que dividir por 88 para llegar a esto. Cuando tienen, fíjense que no hay diferencia entre los que hacían plasmaféresis y los que no hacían plasmaféresis. Cuando tenían creatinina mayor de 5,7, fíjense que no hay diferencia en la evolución de estos pacientes, pero fíjense que sí ocurría cuando estaban en los pacientes en diálisis. Fíjense cómo bajaba la creatinina muy marcadamente, y acá en algunos pacientes bajó que no tenían plasmaféresis y en otros directamente se mantuvo y se quedaron en diálisis. Esto es lo que marca la diferencia, y es por lo cual tiene una categoría 1 esa característica de pacientes con vasculitis ANCA positiva. Este es otro trabajo que les mostraba de Jane, que dice que en aquellos pacientes que se empezaron con creatinina mayor de 500 microgramos tenía algún beneficio. Y aquí se ve cómo, en lo que respecta a la recuperación de la función renal cuando el paciente tenía creatinina elevada, la plasmaféresis era mucho mejor que cuando no se indicaba plasmaféresis, aunque no había diferencia con respecto al tema de la sobrevida con los dos tipos de tratamiento. Es decir, que la plasmaféresis también en el grupo de pacientes con creatinina aumentada provoca una mejor recuperación de la función renal en los pacientes con vasculitis ANCA positiva. Otro grupo de trabajos, hay varios trabajos con respecto a esto, y otro grupo más de trabajos que acá, este grupo publicado hace un par de años, pero es una cantidad baja de pacientes, 36 pacientes, terminan 9 en cada rama. Ellos lo que demuestran es que hay mejoría cuando tratan a los pacientes por encima de 2,8 de creatinina. Ya ahora este grupo encuentra esa diferencia. Nuevamente es una población pequeña, y como les mostró en los metaanálisis, fíjense que esta es la línea que diferencia el beneficio del perjuicio. Fíjense que el metaanálisis indicando cuando hay mejoría de la plasmaféresis muestra que hay una mejoría en los pacientes que tienen estadio 5 para tratar vasculitis con enfermedad renal, aunque no sobre la mortalidad. Entonces, lo que le mostró también Fernando hoy es que cuando uno analiza qué cantidad de pacientes podrían llegar a necesitarse para ver un estudio verdaderamente significativo y que no sea confuso con respecto a si sirve o no sirve, tendría que juntarse como mínimo 500 pacientes y probablemente un poco más. En ese sentido, la plasmaféresis de las normas CADIGO dice que la glomerulonephritis por ANCA resistente a la terapia de inducción con ciclofamida y corticoides está recomendado agregar rituximab, inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis como alternativa. Esto es de las normas CADIGO, si bien tiene un nivel de evidencia relativamente bajo. Ahora, así que cuando se complete el trabajo del Pexivax que le mostraba Fernando hoy a la mañana, y donde se junten los 500 pacientes que están previstos para las diferentes ramas de tratamiento de vasculitis por ANCA, probablemente tengamos una respuesta. Mientras tanto, lo que está escrito y lo que está indicado es vasculitis con ANCA, diálisis dependencia y no respondido al tratamiento, se le puede hacer plasmaféresis. Cuando tiene hemorragia pulmonar severa, se le puede hacer plasmaféresis. Es un poco más discutible si en los otros momentos, cuando no ha respondido a la terapia, lo podemos agregar como un elemento de tratamiento. Cada uno lo juzgará de acuerdo a cómo vea a su enfermo en ese momento. La otra patología que tiene afortunadamente un poco de información un poco más clara es el síndrome de Goodpasture. Fíjense que la clasificación de la Sociedad Americana de Aféresis da que cuando el paciente tiene diálisis dependencia está indicado directamente.
Cuando el paciente tiene hemorragia pulmonar, está indicado directamente. Ahora, cuando no tiene dependencia con la diálisis, no tiene valores todavía un poco más bajos y no tiene hemorragia pulmonar, la cuestión es un poco más discutida y nuevamente hay que evaluar en tipo 3, hay que evaluar en ese momento de acuerdo a cada paciente. Lo real es que la mayor parte, por lo menos en mi hospital, la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos con Goodpasture no solo son diálisis dependientes y tienen hemorragia pulmonar, sino que son pacientes críticos. Así que va la plasmaféresis, pero directamente en la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos con Goodpasture. Bueno, y fíjense que si juntamos, si bien es cierto que la hemoptisis no significa una hemorragia pulmonar y no significa necesariamente que el paciente vaya a tener gravedad, en esta serie entre esto y la tos con esputo, el 60% de los pacientes tienen alguna manifestación de compromiso pulmonar. El primer trabajo que hubo con respecto a Goodpasture, fíjense que viene del año 75 de Lookgood, y gracias a él se empezó a hacer todo esto, porque él encontró que a estos pacientes que no respondían a nada, la plasmaféresis le podía ser de beneficio. Fíjense que esto es un solo paciente que ¿qué toqué? Se me fue todo. Tú entraste en mi pantalla. Bastante más, bueno, yo las paso. Aquí entonces se encontraba, fíjense que se le había hecho tratamiento clásico de prednisona y ciclofamida, y fíjense que la proteinuria todavía seguía, la creatinina estaba muy alta, y cuando le empieza a hacer plasmaféresis y las diferentes sesiones que están marcadas con la flechita, la creatinina empieza a bajar junto con la proteinuria que sigue bajando. Pero, discúlpenme, con los niveles de proteinuria, estos son los niveles de anticuerpo antimembrana basal glomerular. Fíjense cómo bajan, y esto generalmente es indicativo de que la enfermedad va a remitir. Otros trabajos, el primer estudio de Johnson en Medicine del 85, es un estudio con dos grupos, con un grupo control. Fíjense que cuando tienen solamente la inmunosupresión, los niveles de anticuerpos bajan mucho menos en promedio que cuando se utiliza plasmaféresis. Otra evidencia de cómo sirve. Este es el estudio de Levy, publicado en el 2001, donde finalmente 71 pacientes terminan siendo tratados. Y fíjense lo siguiente. Los pacientes que tienen creatinina menor de 5,7, la mayor parte sobrevive y la mayor parte sobrevive en sus riñones. Los pacientes que tienen creatinina mayor de 5,7 pero que no están en diálisis, la mayor parte sobrevive, así como sus riñones. Ahora, los pacientes que ya están en diálisis, de los 39, fíjense que hecha dentro de las 72 horas de haber empezado diálisis, la mayor parte no sobrevive al año y la mayor parte está vivo al año, pero solamente 2 pacientes tienen sus riñones vivos. Por eso es que la indicación en el síndrome de Goodpasture se termina acá. Cuando el paciente entra en diálisis, solamente si tiene hemorragia pulmonar estaría indicado hacérsela y no en otras circunstancias. Más trabajos que muestran cosas similares, fíjense, estas son las curvas, mientras los pacientes están en este sector pero no dependen de diálisis, las curvas son mejores. Cuando están en diálisis la curva está acá abajo. Y fíjense que en su Nephrology Forum del 2003, Pusey hace una cuantificación, y fíjense que la probabilidad de sobrevivir el paciente y sobrevivir sus riñones cuando no llega a diálisis está entre el 80 y el 95%. Y cuando el paciente está en diálisis, la probabilidad de responder baja al 8%.
Por eso siempre es que este diagnóstico tiene que ser rápido. Y el diagnóstico, yo creo que se los comenté el año pasado, el diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva es deterioro de la función renal producida en semanas o meses con sedimento inflamatorio, que es lo que decía Fernando. ¿Quién de ustedes hace sedimento? Que los mira a ustedes. Tú. Muy poco. Bueno, la mirada del sedimento por el nefrólogo, por el residente de nefrología, es vital para esto. Porque ustedes ven un cilindro hemático, deterioro funcional, y tienen el diagnóstico. Después verán si es guzpacho, si tiene ANCA y todo lo demás. Pero tienen el diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva y pueden empezar el tratamiento. Entonces no llegan a esta situación donde el paciente tiene menos del 10% de probabilidad de responder. Entonces, en la enfermedad de guzpacho, la plasmaféresis tiene que ser temprana, junto con la terapia inmunosupresora. Tiene que ser por lo menos 14 días o hasta que desaparezcan los niveles de antimembrana basal glomerular. En la hemorragia pulmonar es una indicación clara. Se repone con albúmina o plasma fresco congelado de acuerdo a la situación clínica, y en pacientes dependientes de diálisis la indicación no está clara. ¿Por qué es esto? Porque muy probablemente el paciente que tiene dependencia de diálisis no es solamente por la semiluna, sino que puede tener necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, y entonces en ese caso el paciente no va a responder a la plasmaféresis. Bueno, algunas cosas las voy a pasar. Entonces fíjense lo que decía Lockwood, fíjense, en el año 75, en el año 70, yo tenía 15 años acá, y este hombre ya decía: en vista de la aparente ausencia de éxito con drogas inmunosupresoras solas, parece lógico combinar tratamiento con esteroides y ciclofamida con la remoción de anticuerpos circulantes por intercambio de plasma. La medición secuencial del anticuerpo por radioinmunoensayo confirmó la eficacia de la plasmaféresis sin remover el autoanticuerpo, y en nuestro paciente mejoró la función renal que ocurrió cuando los anticuerpos circulantes no fueron más detectables. Fíjense, en el año 75 ya dijo todo lo que teníamos que saber hoy de Goodpatcher, con respecto al tratamiento. Esto es tal cual del trabajo de él. Bueno, plasmaféresis en lupus es un gran problema. Digamos, el lupus es una enfermedad por inmunocomplejos circulantes, son autoanticuerpos, y que los detectamos como para hacer el diagnóstico, y sería totalmente lógico pensar, si saco esos autoanticuerpos, digamos, los inmunocomplejos generados por autoanticuerpos, y esos son los patogénicos, la enfermedad tiene que mejorar. ¿Cómo no va a mejorar? Sin embargo, los estudios clínicos, sobre todo fundamentalmente de Lewis, han demostrado que no es así. Fíjense que ni siquiera en la proporción de sobrevida de los pacientes, como proporción sin fallo renal, como en el nivel de creatinina, que incluso plasmaféresis sube un poco más, como en el nivel de proteinuria, se encuentra diferencia significativa en favor de utilizar este tratamiento. Y esto dio por tierra la cuestión de utilizar la plasmaféresis. Sin embargo, quedaba un punto por resolver, que es el rebote que provoca la plasmaféresis en la producción de anticuerpos. ¿Han escuchado esto? Y la sincronización con ciclofamida. Bueno, esto proviene de trabajos donde se ha visto que la plasmaféresis genera un rebote tanto en la respuesta proliferativa de glóbulos blancos, de monocitos macrófagos, como en la producción de anticuerpos. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, en esto he tomado varios grupos de pacientes con miastenia gravis y que se los vacunó para la neumonía con vacuna antineumocóxica. Fíjense que pre y post plasmaféresis son diferentes grupos, pero retengan este grupo de pacientes a los que se le hizo esteroides para el tratamiento de la miastenia y se le hizo plasmaféresis. Fíjense antes y después cómo suben los anticuerpos de esta vacuna. Es decir, en este caso es un efecto beneficioso, pero nosotros buscamos que no se produzca este efecto en una enfermedad autoinmune. Fíjense ustedes que también en pacientes con miastenia gravis y con síndrome de Guillain-Barré, uno es de miastenia gravis y otro de Guillain-Barré, fíjense que cuando empieza a bajar el anticuerpo que se hace la medición, empieza la marcada respuesta proliferativa de los monocitos, medido por la captación de timidina en el grupo de células en cultivo. Entonces, evidentemente la plasmaféresis provoca remoción, pero hay un efecto de rebote. El tratamiento de esto es
utilizar inmediatamente después, horas después de haber hecho la plasmaferesis, hacer un pulso de ciclofamida para evitar este rebote. Sin embargo, no se ha notado prácticamente, se logra un descenso de los anticuerpos, se logra que aumente el complemento, pero no se logra un beneficio clínico a pesar de utilizar la sincronización. Este es un trabajo donde se hace una randomización con aféresis y con sincronización, y sin embargo, la adición de pulsos sincronizados de ciclofamida a la terapia con plasmaféresis no mejoró el curso de los pacientes con nefritis lúpica proliferativa. Y fíjense que los objetivos propios de bajar el anti-DNA, bajar la proteinuria, subir el C3, no logró que la creatinina bajara, sino que por el contrario subiera, y no hay diferencia entre el grupo con plasmaféresis solamente con inmunosupresión. Bueno, la otra indicación es el síndrome urémico hemolítico atípico. Fíjense que cuando hay autoanticuerpos contra el factor H, vamos a hablar de esto después con Helmut, la indicación es 1. Cuando hay mutaciones del MCP, todas son proteínas reguladoras del complemento, la indicación está contraindicado porque es peligroso, y cuando hay mutaciones genéticas en las proteínas del complemento, la indicación es un poco más discutida, pero no como primera línea, sino como segunda línea. El síndrome urémico hemolítico atípico tiene una tríada de anemia hemolítica microangiopática CUMS negativa, con trombocitopenia y función renal alterada. No está relacionada a infecciones, por eso es atípico. Puede ser esporádico familiar. Hay que diagnosticar el diagnóstico diferencial con la púrpura trombótica trombocitopénica, midiendo la actividad de la Adams-13. Si hay más de 10, generalmente no es una PTT. Hay injuria endotelial con formación de microtrombos y está asociado a diferentes alteraciones genéticas de las proteínas regulatorias de la vía alterna del sistema de complemento. Hay que hacer un inicio inmediato, eso es una urgencia. Cuando se diagnostica la microangiopatía trombótica, se empieza inmediatamente con la plasmaféresis. Se hace sesiones diarias por 5 días, 5 sesiones por semana por 2 semanas, 3 veces por semana durante 2 semanas, y puede requerir tratamiento continuado con sesiones esporádicas semanales o mensuales. Hay pacientes que se plasmaferizan una vez por mes en forma crónica. Y se puede combinar con diferentes tratamientos de inmunosupresores o con anticuerpo monoclonal anti-C5. Que vale nada más que $400.000, así que seguramente lo deben tener ustedes. La plasmaféresis para la crioglobulinemia. Ustedes saben que cuando uno toma un suero y lo enfría a 4 grados y se precipitan, estamos en presencia de las crioglobulinas, y este suero está enfriado pero no precipita, así que es crioglobulinas negativas. Las crioglobulinas están definidas desde hace ya muchos años, desde el año 66 por Meltzer, que encontró con actividad de factor reumatoideo y crios precipitados. Y están los 3 tipos de crioglobulinemia. La tipo 1, que es una crioglobulina monoclonal, aproximadamente una cuarta parte de ellos. La tipo 2, que combina un componente monoclonal con un componente policlonal, y la tipo 3, que es una mezcla de componentes policlonales, que esto es aproximadamente el 50%. Y los que hacemos diálisis, como hemos tenido muchos pacientes con virus C, sabemos que la mayor parte de las tipo 2 están asociadas a virus C. Cuando en el año 91 creo que se logró determinar el anticuerpo para el virus C, se encontró que la mayor parte de crioglobulinas tipo 2 eran virus C positivo. Bueno, y las normas CADIGO recomiendan que cuando hay ¿dónde está? Discúlpenme. Caramba, que no lo puedo encontrar. Acá está. Entonces, cuando hay crioglobulinemia mixta con proteinúria nefrótica o evidencia de enfermedad renal progresiva o un flujo de crioglobulinemia, sugerimos plasmaféresis, rituximab o ciclofamida, y sobre todo esto de la plasmaféresis cuando hay síndrome de hiperviscosidad. Plasmaféresis para mieloma. Bueno, bastante controvertido el tema, hay trabajos que no muestran ningún tipo de beneficio. Fíjense, entre el grupo control con quimioterapia, acá se hace quimioterapia con hemodiálisis o quimioterapia con hemodiálisis más plasmaféresis. Estos son todos riñones supuestamente definidos como riñones
de mieloma agudo. Sin embargo, en este grupo de 104 pacientes no hubo prácticamente biopsias de riñón. Y ustedes saben que el mieloma afecta al riñón de un montón de formas y la plasmaféresis eventualmente se beneficiaría con lo que es el riñón agudo de mieloma, es decir, la obstrucción tubular por cilindros formados por cadenas livianas. Entonces, no sabemos si estos 104 pacientes cuántos verdaderamente tenían criterios de riñón de mieloma. Ay, qué lindo esto, que pasa todo rápido. Bueno, sin embargo, en este trabajo, del cual es autor Fernando Fervenza, ellos establecen que se ha encontrado que la relación entre la recuperación renal y la reducción de cadenas livianas estuvo presente solo en pacientes con biopsias que tenían verdaderamente una nefropatía por mieloma, por lo cual es importante, de cadenas livianas, por lo cual es importante saber con qué patología estamos. En estos pacientes, cuando con un proceso de depuración plasmática le bajamos las cadenas livianas, evidentemente existe el beneficio, así que existe todavía una esperanza para esto. Pero ya hay otros métodos que son el plasmalite, que es un filtro con una gran capacidad, filtro se llama de alto cutoff, que es un filtro para una alta capacidad de depuración de cadenas livianas. En mi país, cada filtro vale $1.100. Y hay que poner 2 filtros para cada procedimiento. Y no se pueden reusar porque se coagulan mucho. Así que nada más que de filtros tendríamos $2.200 por día para tratar a un paciente con mieloma. Bueno, se están tratando de hacer estudios controlados, la industria está muy activa con esto, entonces este es un protocolo, el EULITE, tratando de enrolar a 90 pacientes, estos son los criterios, esto está en fase de enrolamiento, va a terminar creo que en el 2018, los criterios de inclusión son más de 18 años, criterio de mieloma múltiple, tiene que tener cadenas livianas aumentadas y tiene que tener un fracaso renal agudo por mieloma. La quimioterapia que se va a usar es bortezomib, doxorubicina y dexametasona. Y el endpoint primario es que el paciente tenga independencia de la hemodiálisis. Y el endpoint secundario son estos que están listados acá. Así que a estos pacientes se le va a hacer hemodiálisis con estos filtros de alto cutoff que además de hemodializarlo, le saca las cadenas livianas. Y los resultados que están viendo ahora los estudios piloto que ha habido hasta ahora, la verdad que son bastante promisorios. Esto es otro trabajo, otro protocolo, el MIRE, que tiene clínicas menores de 40, no necesariamente en diálisis, que bueno, está tratando también de recolectar esto que termina un poco antes de 2017, una cosa así. Es decir, que hay estudios tratando de ver si las técnicas de depuración con estos nuevos filtros dan un resultado positivo. Entonces, lo que dice Pius, en una revisión bastante reciente, dice que esperando los resultados de estudios adicionales, sugerimos que la plasmaféresis sea usada en pacientes con fallo renal agudo, niveles altos de cadenas livianas y biopsia renal con nefropatía por cilindros. Esa es probablemente la indicación más clara que tenemos actualmente. Y ya voy terminando, no se desesperen porque ya falta menos. La plasmaféresis en el síndrome antifosfolípido catastrófico. No sé si han visto alguno, pero realmente es una situación de catástrofe. Se lo define de esta manera. Un inicio agudo de múltiples trombosis, al menos en 3 sistemas orgánicos en un periodo de días a semanas, en pacientes con síndrome antifosfolípido. Tú, Helmut, discutiste uno de estos casos de embarazada en New England, ¿no? Una patología muy linda para estudiar, pero no para tenerla. Bueno, el tratamiento tiene que ser diario con 3 a 5 días con reemplazo con albúmina. Incluso hay algunos que tienen que hacer más de un tratamiento por día. Yo he tenido un chico con antifosfolípidos catastróficos, tuvimos que hacerle una plasmaféresis a la mañana y otra a la tarde porque el chico seguía mal y de hecho estuvo mal. Y la duración depende de la respuesta clínica. Son cuadros sumamente graves, sumamente graves. Bueno, con respecto al tema del trasplante, yo no hago trasplante, pero en mi servicio lo hacen y hay algunas situaciones donde el rechazo humoral se trata con esto, pero yo quiero referirme básicamente a la recidiva de la glomerulosclerosis focal y segmentaria y ahondar un poquitito lo que se dijo hoy con respecto a esto. Bueno, el SUPAR.
Bueno, ustedes vieron que cuando uno sale mucho, conoce mucha gente. Bueno, cuando uno lee paper, conoce muchos factores de permeabilidad. Ese es el efecto de leer bastante. Helmut le listó una gran cantidad de candidatos para ser factores de permeabilidad y provocar una esclerosis focal y segmentaria. Actualmente uno de los relativamente más estudiados es el SUPAR, que es el factor soluble activador del receptor de uroquinasa, pero soluble, y que aparentemente tiene su acción mediante la activación del sistema de integrinas alfa 5 beta 3, y que esto generaría todas las alteraciones del citoesqueleto que provocan un fenotipo de lesión podocitaria, como les mostró Helmut y que yo les voy a volver a reproducir acá. Este es el SUPAR, que está anclado a la membrana y que puede ser desanclado por este glucosil fosfatidilinositol, y que a la vez puede ser cortado por esta misma enzima en otros fragmentos, y el resultado es que puede haber esta molécula entera circulante o diferentes fragmentos, y absolutamente nadie sabe si es la molécula entera, si es un fragmento o cuál es el que puede llegar a provocar algún daño patogénico. Las características generales es que el receptor de activador del plasminógeno tipo uroquinasa es una proteína con 3 dominios extracelulares y el anclaje a la membrana mediante el glicosil fosfatidilinositol. Puede ser liberado por el clivaje en su anclaje a la membrana, y puede ser clivado en dominio 1 y 2. Circula en plasma habitualmente entre 20 y 50 kilodalton de acuerdo a su clivaje proteolítico, y en condiciones fisiológicas está presente en bajas concentraciones y tiene que ver con la movilización de polimorfonucleares y de stem cells. Bueno, y como los podocitos están estrechamente unidos a la membrana y tienen interacción entre con el citoesqueleto, con las integrinas alfa 3B1 y alfa 5B3, y los componentes de membrana como la aminina y colágeno 5, estas integrinas tienen función estructural, y la señalización activa modulando la propagación y motilidad celular y remodelación de la matriz celular. Entonces, esta vía alterada y activada es la que va a producir la modificación de esta muy fina estructura que está cansando este sistema. No logro que pase. Se fue para atrás. La próxima. La próxima. No, te está haciendo para atrás. Ahí está. Bueno, entonces, esto es todo normal, como les mostró Helmut, y esto es supuestamente el podocito activado por la integrina que es activada por el SUPAR, la modificación de los procesos podálicos con la fusión y el acercamiento del cuerpo citoplasmático al capilar, y esta fusión con esta alteración del citoesqueleto. Sea este el factor o sea otro, lo cierto es que cuando hay una recurrencia en el post-trasplante, muchos pacientes con plasmaféresis mejoran la sobrevida al injerto comparado con aquellos que no le han hecho plasmaféresis y que pierden rápidamente el injerto, porque cuando se recidiva la enfermedad focal y segmentaria primaria en un injerto, pero realmente el cuadro es bastante dramático y se pierde muy rápido el injerto. Los efectos indeseables, voy a pasar para resumirlos. Fíjense que de los registros de 20.000 procedimientos, 140 y pico mil, 12.000 y 1.200, los efectos indeseables rondan entre el 3 y el 5%, pero los efectos serios nos llegan al 1%. Es decir, que es un procedimiento que, a pesar de ser un intenso proceso de inmunosupresión, tiene baja tasa de efectos indeseables serios en este tipo de pacientes. Los líquidos de reposición son albúmina al 5%, plasma fresco, cristaloides y otros coloides, básicamente como les decía, y en situaciones particulares. La albúmina al 5% viene en base de 500 mililitros,
es isoncótico, tiene menor tasa de reacciones que el plasma fresco, carece de factores de coagulación y eventualmente podrían provocar una coagulopatía dilucional. El fibrinógeno tiene lento retorno a la normalidad porque se le da esta sustancia y está indicado en enfermedades en las que el objetivo es la remoción de anticuerpos o de inmunocomplejos circulantes. El plasma fresco congelado, obviamente que también es isoncótico, sí aporta factores de coagulación y proteínas plasmáticas, pero requiere compatibilidad ABO y tiene riesgo de hipocalcemia por el agregado del citrato y de enfermedades infecciosas. Y está indicada en la PTT con actividad de Adams 13 disminuida. El cálculo se hace con esta fórmula, considerando que un adulto varón tiene 70 mililitros por kilo de sangre y la mujer 65. Lo de los chicos yo no lo tengo en cuenta. Y se tiene en cuenta el peso, esta formulita y el hematocrito del paciente. Entonces se hace que el volumen plasmático es el volumen total de sangre, que lo sacamos peso por estos 70 que tiene por kilo, y lo multiplicamos por el factor que da 1 menos el hematocrito. En este paciente de 83,600 kilos, 83 kilos 600 gramos, y con 24% de hematocrito, tiene un volumen plasmático de aproximadamente 4,5 litros. Con esto calculamos cuánto hay que removerlo. En general, en una sesión de plasmaferesis se remueve de 1 a 1,25 volúmenes plasmáticos. Las indicaciones han ido cambiando. Fíjense que en el 2001 la indicación de la Sociedad Americana de Aféresis, del registro canadiense, figuraba primeramente la TTP y la HOS, sigue siendo esto, pero fíjense cómo ha subido a partir de esos estudios que muestran algún tipo de beneficio en la vasculitis, en la consideración que antes estaba ahí al final, el trasplante renal que también ha mejorado, el good pasture, la recidiva de la focalización alimentaria y la crioglobulinemia. Como conclusiones, ya los dejo tranquilos, la plasmaferesis es una importante herramienta terapéutica para algunas enfermedades renales. Existen algunas evidencias robustas basadas en estudios clínicos, en otros son estudios observacionales y reportes de casos, y ahí sí hay que basarse o en la fisiopatología o en la experiencia. La tasa de efectos indeseables es aceptablemente baja, el acceso vascular no suele ser un problema para nosotros, es más, en el hospital nosotros le poníamos los accesos para que hagan los pacientes con miastenia gravis o con Guillain-Barré, y usadas con la adecuada indicación representan un recurso importante en un gran conjunto de enfermedades renales autoinmunes. Les agradezco mucho la atención prestada.